Compartimos importante información en esta mañana de viernes. Si usted siente que tiene unas libras de más, pero siente que al mismo tiempo no está comiendo tanto y no se explica por qué razón se ve siempre gordito o gordita en las fotos, bueno, nos pasa igual. Hoy nos acompaña en nuestra casa la licenciada Verónica Silva, ella es nutricionista de Policlínica Palermo, y vamos a hablar justamente de cómo el desorden alimenticio es una realidad que vivimos constantemente y que está motivada algunas veces por el estrés, algunas veces por las rutinas laborales, como es mi caso, pero usted debe tener también su propia historia. Bienvenida a su casa. Cuéntenos un poco cuándo decimos que tenemos un desorden alimenticio, cómo identificarlo y sobre todo cómo atenderlo. Bienvenida. Buenos días, Mario. Pues yo encantada de poderles acompañar un día más acá en la revista. Y bueno, fíjate de que cuando nosotros hablamos de desorden alimentario muchas veces pensamos de que únicamente la restricción del alimento, es decir, de que no estás comiendo absolutamente nada o estás comiendo pequeñas cantidades. En realidad, el desorden alimentario es una mezcla de ambos casos. Hay momentos en los que, digamos, ya sea por la rutina laboral, por los diferentes horarios que tenés al momento de estar en tu trabajo, o porque no te da tiempo de desayunar porque tenés que alistar a los niños, luego a la hora del almuerzo tenés que irlos a traer, entonces todos los horarios se ven afectados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a un momento del día, tenés una necesidad incalculable, una ansiedad tan pronunciada de que consumimos un alimento en gran medida. Y difícilmente cuando vos tenés tanta hambre y tanta ansiedad vas a consumir un alimento saludable. Normalmente vas a optar por gallo pinto, por queso frito, por maduro frito, porque tenés una necesidad tan alta de consumir alimentos que tu cuerpo te está solicitando que llevamos al atracón. Cuando finalizamos de consumir tanta cantidad, comienza otra sensación de que es la culpabilidad de haber consumido tanto alimento. Entonces nosotros procuramos, ahí es donde vienen casos de bulimia, de anorexia, porque estás tratando de eliminar ese alimento, porque tenés un sentimiento de culpabilidad, ya sea a través de vómitos o a través de... al día siguiente vas nuevamente a tratar de no consumir ningún tipo de alimento y vamos en ese ciclo constante. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos observar y de manera objetiva de que hay un desorden alimentario? Sería cuando nosotros estamos teniendo ayunos muy prolongados, superiores a las 3 o 4 horas, cuando tenemos, digamos, ese ayuno prolongado y luego viene el atracón alimentario, que es una cantidad excesiva de alimentos poco saludables sobre todo. Otro sentimiento, otro síntoma de un desorden alimentario es de que hay momentos en los que no tenés hambre y momentos en los que tenés mucha ansiedad. Es decir, hay dos cosas bien diferentes, el hambre y la ansiedad. La ansiedad es únicamente el hecho de querer comer algo que vistes y que sentís la necesidad en ese momento. El hambre es sentir de que tu cuerpo necesita ingerir alimentos y estás en la capacidad de seleccionar el alimento de manera saludable. Estamos conversando con la licenciada Verónica Silva, ella es nutricionista de Policlínica Palermo. Hay una comunicación telefónica, la interrumpo sí, para ver qué nos dicen. Acción 10 en la mañana, buenos días. Bueno, aló. Adelante, un placer escucharle, díganos. Soy una paciente de esclerosis múltiple y quisiera ver, o sea, el alimento que puedo ingerir, porque a veces me siento, no sé, mal por los tipos de comida que no puedo comer. Reitérenos por favor el problema de salud que tiene usted. Esclerosis múltiple. ¿Y su edad es? 51 años. 51 años. ¿Usted está pasadita de peso o es delgada? Sí. Tengo, o sea, peso 50, ay, no me acuerdo, como 130 libras. 130 libras, muy bien. Sí. Muchas gracias por esta comunicación. Esclerosis múltiple, 53 sí, años, 130 libras. Fíjate de que cuando nosotros tenemos este tipo de patología, este tipo de cuadros clínicos, o sea, nuestra base fundamental es primeramente crear un horario de alimentación, porque recordad de que estás en constante tratamiento, estás en constante estrés porque estás pensando en el cuadro clínico que tenés. Entonces lo ideal es de que comences a crear un horario de alimentación. Una persona de 51 años
de manera normal y fisiológica los niveles de grasa tienden a aumentar muchísimo más. Es decir, una mujer de menos de 30 años puede tener porcentajes de grasa tal vez hasta un 28-30%. Una persona mayor de 30 años puede llegar hasta tener 55% grasa en el caso de las mujeres. Entonces, si nosotros tenemos ayunos prolongados, los niveles de grasa van a seguir aumentando y no necesariamente porque tengas un peso de 130 libras quiere decir de que sea un peso saludable, porque puede ser un peso pero con 60-70% grasa. Entonces, efectivamente tenemos que controlar los horarios de alimentación, tenemos que crear el esquema de tratamiento, verificar si el tratamiento que estás tomando tiene alguna interacción con algún nutriente en específico. Esto es bien importante. Entonces, es importante también de que adicional a los horarios, adicional a los ceros ayunos prolongados, es decir, entre un lapso de 3 o cada 4 horas vos tenés que tener un consumo alimentario. Tenemos una nueva comunicación telefónica. Sí. Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Adelante. Adelante. Hay otras dudas también. Preguntan por qué hablan tan mal del gallo pinto. Dicen, ¿el gallo pinto engorda realmente? Hay otra comunicación por acá, vía mensaje de texto. Tengo 22 años, soy ama de casa. Siento que me he engordado mucho desde que comencé a planificar. Yo con mi alimentación entre 3 veces al día, no ceno porque no quiero engordar más. ¿Qué hago? Okay. Acorde a las dos preguntas, en realidad el gallo pinto no es malo. Nosotros podemos combinarlo porque tenemos un aporte, digamos, de grasa al momento que lo estamos utilizando, si es carbohidrato a través del arroz, y leguminosas, que la mayor parte del aporte de este es proteína. Pero ¿cuál es el problema? El método de preparación. Normalmente en muchas casas dejan o preparan el gallo pinto con mucho aceite. Entonces este es el problema. Y dos, que son aceites reutilizados. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Adicional, tenemos de que en muchas de las casas servimos cantidades muy grandes, muy voluminosas. Entonces lo ideal es, ok, vas a comer gallo pinto, pero vas a acompañarlo con un vegetal. Podría ser brócoli, podría ser tomate, podría ser una ensaladita de lechuga. Siempre debe estar presente el vegetal para que la cantidad de gallo pinto minore y de esta manera logres saciarte con mayor cantidad. El problema es el cerro de gallo pinto y la hora también, ¿verdad? La hora, el aceite, la cantidad. A Julito González le encanta el gallo pinto, ahí trae su pana todos los días. Tenemos comunicación telefónica, Acción 10, buenos días. Sí, muy buenos días. Estamos escuchando, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Sí, yo quería ver si me podía regalar una consulta con la doctora. Sí. Con el mayor gusto, por favor, manténgase en línea para tomar sus datos personales. El método de planificación. Sí, acorde al método de planificación, fíjate que depende mucho el tratamiento que se esté tomando, porque efectivamente hay tratamientos de que te estimula la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque tenemos estamos tratando de equilibrar el proceso hormonal. Hay algunos de estos de que te hace retener líquidos y grasa, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Adicional, si no se está realizando actividad física, yo sé que el trabajo de las mamás es muy cansado y muy esforzado, pero también tenemos que tener en cuenta de que si no cenamos, esto viene a repercutir en nuestro aumento de peso. Normalmente nosotros estamos tan acostumbrados a decir, no, es que estoy dejando de cenar o voy a dejar de desayunar para perder peso, pero en realidad es todo lo contrario. Si nosotros nos saltamos un tiempo de comida, nuestro metabolismo comienza a trabajar más lento, como un periodo de reserva, es decir, no le estás dando energía, él va a comenzar a reservar energía y los convierte principalmente en grasa corporal, y ahí es como comenzamos a ganar peso, comenzamos a tener esa ganancia de grasa, de volumen, perdemos tonalidad muscular, nos comenzamos a poner un poquito más flácido. Entonces, en realidad, el objetivo o cómo nosotros debemos perder peso es garantizar nuestros 3 tiempos principales, cenas ligeras, y garantizar meriendas, preferiblemente por la mañana las frutas. Después de las 3 de la tarde podemos trabajar frutas, pero no todas. Entonces aquí es importante que verifiquen cómo es un plan de alimentación adecuado para ustedes, que llene sus capacidades y sus necesidades. Rápidamente, en 10 segundos, me están preguntando por el café, porque hay personas que dicen que es malo, que engorda, que no, que mantiene como despierta, para evitar que la gente se duerma.
¿Es bueno, es malo, en poca cantidad? ¿Cuál es el límite de tolerancia del café? Okay. En el caso del café es un caso realmente bastante controversial. En lo personal, yo no limito la toma del café. Lo que limito es la cantidad. ¿Por qué no lo limito por completo? Porque hay personas que lo utilizan efectivamente como un estimulador del sistema nervioso. Es decir, tenés una jornada laboral bastante pesada, vos puedes tomarte tu tacita de café. El problema es la cantidad de azúcar con que lo acompañás, el número de tomas que realizas al día. Y la crema que a veces le ponen en exceso. Y la interacción con el alimento, porque recordemos de que el café también va a tener una interacción con otros nutrientes. Y si nosotros los tomamos en grandes cantidades, va a bloquear la absorción de esos nutrientes. Adicional de que como efecto secundario, provoca la descalcificación de los huesos. Entonces, en cantidades pequeñas sí podemos consumirlo, pero depende mucho, como mencionaba, la cantidad de endulzante que utilizamos o edulcorante, si le agregamos o no le agregamos crema y el número de toma. Una tacita de café al día sin ningún problema la podemos tomar. No en todos los casos, hay pacientitos que sí tenemos que limitar. Bueno, uno sería una tortura para mí, quienes me conocen, somos cafeteros por acá también en Acción 10 en la mañana, así que hay que establecer una rutina adecuada de acuerdo a su edad, a su trabajo, a su peso. Y por supuesto hacerse acompañar de un experto. Le recomendamos mucho a la licenciada Verónica Silva en Policlínica Palermo. El teléfono ha aparecido constantemente en pantalla. Llámela para ponerse de acuerdo con ella y que le asesore en esa pérdida de peso que usted requiere o en ese aumento.